vamos a empezar esta sesión. Este taller tiene el objetivo, pues, de dar a conocer qué es el tratamiento con medicamento, con bifosfonatos para pacientes con osteogénesis imperfecta. Y pues les voy a presentar a los especialistas que nos estarán acompañando el día de hoy. Todos especialistas en el área de osteogénesis imperfecta y que colaboran muy de cerca con la fundación. El doctor Ramiro Cuevas, él es médico adscrito a la División de Ortopedia Pediátrica del Instituto Nacional de Rehabilitación y está encargado de la clínica de osteogénesis imperfecta. El doctor Eduardo Miranda, él es médico adscrito de ortopedia, encargado de la clínica del niño hemofílico, especialista en osteogénesis imperfecta del Hospital Federico Gómez de la Ciudad de México. La doctora Lely Lucía Bremer Astudillo, ella es especialista en ortopedia pediátrica, es investigadora y profesora actualmente en la Universidad Autónoma de Baja California, es miembro del patronato de la Fundación Angelitos de Cristal y preside el comité médico de la fundación. Y también estará con nosotros nuestra fisioterapeuta, la licenciada en fisioterapia Daniela Yael Coronado. Ella es fisioterapeuta por la Universidad Autónoma de México y actualmente es responsable del área de fisioterapia de la Fundación Angelitos de Cristal. El doctor Cuevas nos va a hablar como una introducción hacia la parte de osteogénesis imperfecta. Como les comentaba, sus dudas, comentarios, si nos ayudan a ponerlas en el chat, por favor. ¿Listo? Sí, doctor, listo. Bueno, yo agradezco mucho la invitación. Vamos a hablar un poquito rápido, porque a lo mejor muchos son temas que se van a ir repitiendo en las siguientes pláticas. Me pidieron que hablara sobre qué es la osteogénesis imperfecta, los síntomas, las causas y los efectos de la misma. Yo soy el doctor Ramiro Cuevas, soy ortopedista pediatra, trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, para los que no me conocen, y vamos a iniciar. Desde el punto de vista clásico, se ha descrito la osteogénesis imperfecta como un grupo de patologías genéticas hereditarias cuyas principales características son la fragilidad ósea y las fracturas de repetición. De acuerdo a su forma de transmisión, se describió clásicamente 4 tipos, de acuerdo al doctor Silence. Vamos a ver un poquito más adelante los tipos. Pero también, como todo en la medicina, como todo en la vida, existen cambios. De manera más reciente, ya no tan pronto, pero de manera más reciente, se han descrito 6 tipos de osteogénesis imperfecta, que son los que más comúnmente tienen algún tipo de transmisión hereditaria, en los cuales el tipo 1 y el tipo 4 tienen subdivisiones de acuerdo a la alteración que puede haber o no en los dientes. Los tipo 2, que afortunadamente son los menos comunes, se subdividen en 3 grupos, y el tipo 6 no se conoce de manera clara su transmisión, aunque hay descritos hasta 12 tipos diferentes de osteogénesis imperfecta. Aquí una tablita donde ustedes pueden observar los 6 principales tipos de osteogénesis imperfecta, donde el tipo 1 se subdivide en 2 tipos, donde el tipo 2 se subdivide en 3 tipos. Afortunadamente el tipo 2 pues no lo vemos, son los pacientes que desafortunadamente mueren de manera temprana. Quizás la imagen más clásica que todos tenemos de un paciente con osteogénesis imperfecta son los niños tipo 3 y los tipo 4, al igual que los 1, son pacientes muy cercanos a lo habitual, a lo normal. Haciendo un poco de historia, ¿cuáles son las causas? Se ha descrito clásicamente que la causa de la osteogénesis imperfecta es una mutación en una enzima que se encarga de la producción de la colágena. La colágena tipo 1 tiene como función la formación de estructuras como los tendones, los ligamentos, el hueso, los tendones, la piel, los vasos sanguíneos. Esta alteración se ha encontrado presente en 2 cromosomas, en el cromosoma 7 y en el cromosoma 17, y esta alteración tiene que ver con la mala calidad de la colágena que se produce y con la pobre cantidad de la misma.
De ahí que son pacientes o que son niños, adultos, que presentan alteraciones tanto del crecimiento como de la consolidación de las fracturas. Haciendo un poquito más de historia, los tratamientos. En 1957 el doctor Sofir describió una técnica para la corrección de las deformidades que se encontraban en los pacientes con osteogénesis imperfecta. Él mencionaba que se hacían osteotomías múltiples en diferentes niveles y se sujetaban con un clavo como si fuese una brocheta. El inconveniente de esta técnica era que al despegar en exceso los huesos perdían circulación y muchos de ellos terminaban muriendo, terminaban necrosándose. Entonces esta técnica cada vez está en desuso mayormente. En el 63 el doctor Bailey describió un clavo, el abuelito del clavo telescópico que actualmente utilizamos. Era un clavo que tenía una parte tubular y en esa parte tubular se incrustaba un clavo con un tope en uno de los extremos. Este tope en uno de los extremos lo que favorecía era que el hueso fuese creciendo protegido por este clavo. Sin embargo, tuvo muchos problemas de desanclaje y en la actualidad está en desuso. Ya para épocas más próximas, por ahí de finales del siglo pasado, 1998, se empezaron a hacer publicaciones sobre el uso de los bifosfonatos con la finalidad de mejorar la calidad de los huesos. Ya para el 2005 ya eran cerca de 100 publicaciones que hablaban sobre esto y los principales bifosfonatos que se utilizaban eran el alendronato, el pamidronato y el risedronato. En términos sencillos, ¿cómo podemos definir qué es la osteogénesis imperfecta? Es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por fragilidad de los huesos generalizada, que es debido a una disminución en la cantidad y en la calidad de la masa ósea como consecuencia de un déficit genético para la producción de colágeno, que es la principal proteína de estructura del hueso, y que a menudo produce diversas deformidades y fracturas recurrentes. Se le ha conocido clásicamente como enfermedad de los huesos frágiles o síndrome de los huesos de cristal. ¿Cuáles son los síntomas? Como decíamos, Silence clasificó o describió esta enfermedad en el 81 y le dio 4 clasificaciones. El tipo 1 eran o son pacientes que tienen una generalizada osteoporosis, fragilidad ósea. El tipo de herencia es autosómico dominante. Esto es un poquito complejo. Siempre es importante que ustedes como pacientes o familiares de un paciente con osteogénesis imperfecta reciban asesoramiento genético. ¿Por qué? Pues para que sepan el riesgo que ustedes tienen de tener otro bebé, otro hijo, o tener un hijo con osteogénesis imperfecta. Este tipo de herencia, este tipo de osteogénesis tiene una herencia autosómica dominante. Y se subdivide en 2 tipos, tipo 1A, si tienen dientes normales, y tipo 1B, si tienen dientes alterados. Estas 2 imágenes que ustedes observan aquí abajo son pacientes que tienen dientes con una dentinogénesis alterada. Otra característica de estos pacientes es que tienen las escleróticas azules. Las escleróticas es lo blanquito que tenemos alrededor de los ojos, ¿sí? Eso blanquito se vuelve azul y es azul durante toda la vida. Y en este tipo de pacientes, muchos de ellos tienen una pérdida de la audición de manera progresiva, principalmente en la etapa adulta. Se llama pérdida auditiva de tipo conductual y presenil, o sea, nos volvemos sorditos un poquito antes de ser viejitos. El tipo 2, que por fortuna es de los menos frecuentes, o por lo menos no se tiene una referencia estadística precisa, son bebés que desafortunadamente nacen muertos o tienen un fallecimiento muy temprano, tienen una fragilidad ósea extraordinaria, se rompen con mucha facilidad, tienen deformidades muy importantes en los huesos largos, principalmente en el fémur y las tibias, como lo ven en la imagen, y el tipo de herencia es autosómica recesiva. Como les comentaba, el tipo más común son los pacientes tipo 3. Muchos de nosotros hemos tenido, tratado o visto algún pacientito con osteogénesis imperfecta tipo 3. Tienen varias características comunes. Si ustedes ven en la imagen inferior izquierda, son niños que tienen una imagen de una cara que le llamamos triangular. Si ustedes pueden identificar
Vean cómo la frente es muy amplia en las tres imágenes y el mentón es muy pequeñito. Ese es el aspecto de una cara triangular. Característicamente, sus ojos, sus escleras tienden a ser azules, pueden tener alteraciones dentales. Su nariz tiene una característica. Fíjense cómo en las 4 imágenes tiene una nariz un poquito aguileña. Esa es una característica muy particular de los pacientes con osteogénesis imperfecta, mayormente en los tipo 3. Tienen alteraciones torácicas. ¿Por qué tienen alteraciones torácicas? Los cuerpos vertebrales tienden a ser de un tamaño más pequeño al habitual. Y mientras los cuerpos vertebrales son más pequeños, la longitud de la columna es menor. Mientras las costillas crecen de un tamaño normal, equiparable al tamaño de los pulmones, la altura de los cuerpos vertebrales hace que la talla de estos pacientes sea menor y entonces las cajas torácicas son muy grandes, por eso existen deformidades a nivel del tórax. Y las extremidades habitualmente son más cortas en proporción con el cuerpo. Es una imagen. Son pacientes que presentan una fragilidad intensa, son pacientes que tienen muchas fracturas y muchas deformidades a nivel de los huesos largos, tienen retrasos en el crecimiento, sus escleras son azules al nacimiento, aunque pueden disminuir con el crecimiento, pero no necesariamente pasa eso. Algunos de ellos las tienen normales y también su herencia es autosómica recesiva. El tipo 4 es un tipo extremadamente variado, pueden tener osteoporosis generalizada, fragilidad ósea, deformidades, pero es muy variable. Hay pacientes que llegan a la etapa de 10 años sin fracturas y de repente tienen una fractura, se les toman radiografías y tienen huesos de diferentes densidades o de diferentes imágenes o de diferentes formas sin que nunca hayan tenido una fractura. Pueden tener escleróticas normales o azules que se corrigen y son completamente normales después de la adolescencia. El tipo de herencia es autosómica dominante y también pueden tener o no el problema de la dentición anormal. Existen otros 3 tipos de osteogénesis imperfecta que no son tan comunes, que no existe un patrón de herencia tan identificado y cuyas características principales son estas. El tipo 5 presenta callos hipertróficos. ¿Qué quiere decir? Que cuando un niño se fractura, la reparación del hueso es muy grande. Habitualmente tienen alteraciones a nivel de los huesos del antebrazo. Después de una fractura, el espacio que debe de existir entre los 2 huesos del antebrazo se osifica, la membrana interósea se osifica, se vuelve hueso. El tipo 6, a pesar de que tiene deformidades severas, tiene un proceso de reparación abundante. Son huesos que tratan de repararse. Sin embargo, a pesar de que tiene un osteoide muy excesivo, la calidad de ese hueso es deficiente. Ustedes van a ver lesiones, inclusive en algunas ocasiones se llegan a confundir con tumores, se ven lesiones gigantescas, pero es parte del proceso de reparación de los huesos que termina siendo inadecuado. Y finalmente, el tipo 7 son pacientes que también tienen deformidades severas, pero particularmente lo que ellos tienen son alteraciones en el crecimiento de los extremos de los huesos que están proximales al cuerpo, en este caso el húmero y el fémur. Son tipos menos comunes, por eso no los presento aquí. Para continuar y casi para concluir, ¿cuáles son los efectos de la osteogénesis imperfecta? Fracturas de repetición, deformidades secundarias y alteraciones del crecimiento. Vamos a ver cuáles son estos efectos. Este es el caso de una pacientita que, si ustedes se observan, vean este muslo, la deformidad tan severa que tiene. Después de muchas fracturas, tiene una deformidad en recurvatum severo del fémur del lado derecho, con una diferencia del tamaño en relación con el fémur del lado izquierdo, que también tiene secuelas de una fractura y una deformidad de la cadera, que finalmente después de un tratamiento quirúrgico logramos alinearlo, pero tenemos una diferencia en el tamaño. Una de las consecuencias, uno de los efectos, son la asimetría de las extremidades. Este es otro paciente, este es un paciente de Guerrero. Este niño nos llegó con una deformidad de este tipo. Si ustedes ven, yo les digo, se ha descrito que la deformidad de los niños con osteogénesis imperfecta en etapas muy avanzadas puede asemejarse a un sable. Una deformidad en la cual el hueso en un plano es muy ancho y en el otro es muy delgado. Igualmente, este paciente se ha deformado así pues, por el paso del tiempo, requirió tratamientos quirúrgicos con clavos y bueno, logramos una alineación.
pero son secuelas, son efectos tardíos de un paciente con osteogénesis imperfecta. Finalmente, ¿cuáles pueden ser de las complicaciones más tardías, pero más difíciles de compensar? Una que se llama Coxa-Vara y la discrepancia de las extremidades. Vean la cadera del lado izquierdo, derecho en la pantalla, tiene un fémur completamente normal, la cadera del lado contrario tiene un clavo telescópico, pero tiene una cadera completamente deforme. Eso se conoce como Coxa-Vara. Y este es uno de los, de hecho es el primer paciente que yo atendí. Cuando yo lo conocí había tenido 56 fracturas de ese fémur del lado izquierdo, y si ustedes ven en la radiografía, la escanometría del lado izquierdo, nosotros podemos observar que tiene ya una diferencia en el tamaño. Este paciente se operó, se le pusieron clavos telescópicos, tanto en el fémur como en la tibia, pero teníamos un problema de una discrepancia. Uno de los mayores problemas que tenemos en los niños es que cuando tienen una fractura puede tener un efecto de sobrecrecimiento. Y para mala fortuna, este paciente se nos fracturó el fémur del lado derecho, que nunca se había fracturado, y entonces tuvo efectivamente ese fenómeno de sobrecrecimiento y ya tuvo una diferencia todavía mayor. Para compensar estas diferencias, lo que hemos hecho solamente en 2 pacientes es alargarlos. No es un proceso sencillo, no es un proceso libre de complicaciones, no es un proceso que yo les recomendaría que se le hiciera a todos los pacientes, pero si tenemos diferencias tan marcadas como las que teníamos en este paciente y en otro más que por ahí tenemos, es recomendable. Pero ¿qué está pasando? ¿Y ahora qué más tenemos que hacer con nuestros pacientes? Tenemos que enfocarnos en una cosa que se llama calidad de vida en relación con la salud. ¿Qué es la calidad de vida en relación con la salud? Es una construcción multidimensional donde podemos valorar diferentes áreas de los niños, cómo se siente el niño, cómo está emocionalmente el niño, cómo se siente en la escuela y cómo se integra socialmente, para que nosotros podamos decir, ¿hemos hecho las cosas correctamente o no? ¿De qué manera podemos tratar integralmente a un paciente con osteogénesis imperfecta? No solamente con cirugías, es con terapia de rehabilitación, es con medicamentos, y la parte importante de esta charla precisamente es que ustedes conozcan de manera global el enfoque que se le tiene que dar a sus pacientes con osteogénesis imperfecta. Y bueno, no sé si hubiese alguna duda, algún comentario. Yo con esto concluiría mi charla, me tendría que retirar y en un ratito más regresaría con ustedes para cualquier duda o cualquier comentario. Ay, gracias, doctor. Sabemos que está por entrar tiene consulta y le agradecemos mucho el tiempo. Si puede regresar entonces en un ratito para las preguntas, se lo agradeceríamos mucho. Claro que sí, yo vuelvo un poquito más tarde. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Y bueno, no se preocupen, aquí se quedan las preguntas y ya sea el doctor Ramiro Cuevas, que regresa en un ratito, o nuestros demás especialistas, más adelante las vamos a ir respondiendo. Y pues ahora le cedo la palabra al doctor Eduardo Miranda para que nos pueda platicar más a fondo sobre el tratamiento, cómo es que se trata a los pacientes con osteogénesis, cuál es el mejor tratamiento. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, doctor. Antes que nada, agradecerles la invitación y vamos a continuar con lo que nos dejó ya picados el doctor Ramiro Cuevas, ¿verdad? Primero nos encandila y ahora nos abandona. Pero Exacto. bueno. Ya nos deja encarrilados. Compartimos la pantalla, no sé si se alcanzan a ver ya las imágenes. Todavía no, doctor. Creo que ahí estamos, ¿no? Sí, ahora sí, perfecto. Ok. Van a ver las imágenes de la primera a la última, de forma rápida. Ok. Y nos vamos a ir de atrás hacia adelante. Y eso es el análisis que hicimos después de algún tiempo que hemos estado manejando pacientes con osteogénesis imperfecta.
Caímos en el entendido entonces de que esta patología no solamente compete al ortopedista, es un manejo multidisciplinario, ¿verdad? Que en el caso de nuestro hospital, que al ser un hospital infantil, eh, tenemos a cargo también al médico endocrinólogo, al servicio de rehabilitación mediante el médico en rehabilitación y fisioterapeuta. Y como lo comentábamos en alguna ocasión, son muy pocos los pacientes, si no es que ninguno, que enviamos a nuestro hospital porque preferimos mandarlos a la asociación por la experiencia que se tiene ya en Angelitos de Cristal. Entonces es un centro especializado que necesitan estos pequeños. El aporte psicológico, el consejo genético y el pediatra a su vez va a hacer las interconsultas a todos los servicios involucrados en la atención de cualquier niño. En este caso, los niños con osteogénesis imperfecta tienen problemas de visión, tienen problemas auditivos, tienen problemas dentales y esos servicios también se ven involucrados en la atención de nuestros pacientes. Entonces, el tratamiento no solamente es el ortopédico y el médico por parte del endocrinólogo, sino que es un todo, es un universo que debemos de completar para la mejor atención y los mejores resultados a nuestros niños. Pero ¿cómo caímos en esa primicia? Cuando a uno le ofrecen el manejo de este tipo de pacientes, uno viene aventado y dice, va, ¿verdad? Pero una de las primicias tanto en medicina como en ortopedia es primero no hacer más daño del que se tiene. Y nos habíamos enfocado en puros huesitos y habíamos olvidado el contexto que en general debe manejarse con los niños con osteogénesis imperfecta y no todos, no solamente los niños con osteogénesis imperfecta, pero como es el punto a tratar en este tipo de pequeñitos. Caímos también en el entendido de que este padecimiento debe de ser realizado o llevado a cabo por médicos especialistas que trabajen en centros de concentración. Para esta causa en México, al menos en la Ciudad de México, tenemos el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Hospital Reiners para Niños, que son, desde mi punto de vista, los más grandes centros que pueden dar una atención integral a las necesidades de nuestros pacientes con osteogénesis imperfecta. Y como ya había mencionado, bueno, el grupo lo debe de encabezar tanto el genetista como el pediatra y a su vez hacer llegar las interconsultas necesarias a los servicios de ortopedia, al endocrinólogo, a la rehabilitación, al terapeuta y al psicólogo. La idea de esto es tener pacientes que a la mayoría de edad se vayan contentos, se vayan funcionales, se vayan plenos e integrados a la sociedad. En esta imagen coincidieron ese día una pequeña de 18 años que daba yo de alta y otra pequeñita de 10 años que seguía su tratamiento. Pueden ver, la misma enfermedad afecta de diferente manera, ¿sí? En talla, en movilidad a los pacientes, pero no así si les ven la sonrisa en alegría. Entonces, lo que tenemos que seguir tratando de preservar es esa integración que deben tener nuestros niños y la alegría por vivir. Estas son imágenes de los tratamientos quirúrgicos fallidos. Estas imágenes llegaron al Hospital Infantil de México ya operados en un medio particular. Por eso la importancia de llevar a cabo el tratamiento ortopédico en un centro que tenga todas las instancias necesarias para salvaguardar la integridad del niño y evitar estos errores. Pueden ver en la... Ups, bueno, vamos para arriba. Pueden ver en la imagen a su izquierda cómo el clavo telescopado ni siquiera está en todo el canal medular del fémur del paciente. Y del otro lado está muy hacia la cortical lateral del fémur del paciente. Tenemos la ventaja nosotros de que no solamente contamos con radiografías, nosotros en el hospital tenemos tomógrafo, tenemos resonador magnético y en base a eso logramos hacer una mejor identificación de las lesiones y una mejor planeación para la atención de nuestros pequeños. Estas son imágenes, las que ustedes ven aquí, abajo y el centro son imágenes de tomografía, en la cual vean cómo la radiografía nos diera la impresión de que el clavo está parte adentro, pero ya en la tomografía el clavo está totalmente afuera de la cortical de este paciente. Este es otro pequeñito que también una falla que tuvimos, ese sí es paciente de nosotros, fue ahorrarnos una osteotomía. Se deben de hacer las osteotomías o cortes al hueso que sean necesarios para dejar una buena alineación y que el clavo telescopado cumpla su función. Al ahorrarnos una osteotomía, lo que hicimos fue que el clavo apoyara en un sitio que no tenía que apoyar y con el tiempo salió de la piel del pequeño. Es el mismo pequeñito para que vean ustedes las deformidades tan severas aún ya
con la cirugía, como yo les decía, si hubiéramos hecho el corte aquí donde sale el clavito, nos hubiéramos ahorrado o le hubiéramos ahorrado al paciente otra cirugía. Y vean la contralateral, como a pesar de que ya está operada, con nuevas fracturas, vuelve a presentarse esa deformidad que nos mencionaba el doctor Cuevas. Pasa algo muy emocionante para nosotros y algo muy traumante para los familiares. ¿Qué es lo que va a pasar en ese santuario que tenemos nosotros los cirujanos cuando el familiar nos deja a su hijo? Y para nosotros esto es cotidiano, ¿sí? Decía el doctor Ramiro Cuevas, y la curva de aprendizaje es importante. Los diferentes tipos de cortes que se tienen que hacer, incluso tenemos que girar los huesos para que queden dentro del clavo y se logre una mejor alineación. ¿Qué le dices a un chaparro que queda cicatrizado? ¿Qué le dices a un chaparro que queda inmóvil? ¿Qué le dices a un chaparro que sus expectativas son caminar, moverse? Entonces, inmediatamente después de la cirugía, empieza el manejo por parte de psicología, empieza el trabajo por parte de todo el equipo de genetistas, endocrinólogos, para tratar de apoyarlos y ver cuáles son las alternativas que vamos a tener para fortalecer este huesito lo más rápido que se pueda y que él pueda desarrollar sus actividades de acuerdo a las capacidades de cada paciente. Las deformidades tan importantes. Les decía en un principio que yo me voy de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque en un principio, pues cualquiera podría decir, hacemos un corte aquí, hacemos un corte acá y metemos el clavito. Sin embargo, este mismo corte que hacemos, vean, va a meritar otro corte si es que no lo tenemos previsto. Y el clavo, si no lo colocamos con los cortes necesarios, el clavo va a quedar por la parte de abajo. Y son huesos sumamente pequeños. Para que se den una idea, los diámetros de los clavos, es decir, lo que mide el clavo de grueso, el más chiquito mide 3.2 milímetros. Esta es una broca que mide ese diámetro. Entonces, si se dan cuenta, rompe muy fácilmente el hueso y es difícil la introducción de los clavos. Entonces, una adecuada planeación para el tratamiento de esos pequeños es lo más ideal. En ocasiones, los defectos que tienen los niños, la carencia de hueso a las corticales, nos han llevado a la utilización de injertos óseos en chip y con matriz ósea. Esta imagen que tienen a su derecha es lo que yo les decía, por ahorrarnos un corte, probablemente si hubiéramos hecho un corte donde empieza la parte del macho y jalar más el huesito, la rosca del clavo nos hubiera quedado exactamente en los cóndilos y el resultado hubiera sido mejor aún para el paciente. Pero tenemos que ir reviendo todo este tipo de situaciones y eso es con la experiencia. Ya no dejamos a ningún niño al ahí se va, ya hacemos una planeación adecuada desde el principio, tomografía, tomamos en cuenta si necesitamos injerto, se pide el injerto que sea necesario. ¿Por qué? Porque nos encontramos con esto. Por donde le busquen hay alteraciones. Entonces, aquí se me olvidó mencionar también a mis compañeros de anestesia. El meter a un paciente a quirófano con un tórax de estas características implica una ventilación muy pobre y un cuidado sumamente extremo. Entonces, como pueden ver, el paciente está hecho prácticamente un nudo de las extremidades inferiores y la corrección paulatina de estas deformidades es muy compleja y el apoyo que necesita cada uno de nuestros pacientes es muy, muy importante. Decía Ramiro que un paciente suyo ya tenía 50 y tantas fracturas. Yo tengo un paciente que metí 18 veces a quirófano para corregirle las diferentes deformidades. No recuerdo el número de fracturas, pero son pacientes que constantemente, y dadas las fracturas, llegamos a este tipo de situaciones. Una cosa que hemos aprendido con el tiempo es a identificarlos, a diagnosticarlos más tempranamente y a tomar las medidas necesarias. Muchos de nuestros pacientes actualmente ya no tienen tantas deformidades. ¿Por qué? Porque se identifican en estadios tempranos. Las inmovilizaciones son por menor tiempo. Empezamos la rehabilitación con mayor tiempo de recuperación. Y la aplicación de medicamentos es muy, muy importante para fortalecer el hueso y aquellos niños que tengan una fractura, su recuperación sea mucho más rápida. Cuando a uno le enseñan eso, lo que yo les decía, ¿no? Se ve bien fácil en el diagrama. Cortas, 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 metes y tu hueso te queda derecho. Pero si ven esas imágenes de tomografía, no es tan fácil el cortas, cortas. Hay que identificar exactamente los sitios donde vamos a trabajar en los fémures, los sitios donde vamos a trabajar en las tibias y si es necesario también en los brazos. Y bueno, parte de nuestra planeación son las radiografías simples en vistas antero, posterior y lateral para un tratamiento quirúrgico.
en los cuales aquí identificamos ciertos niveles de corte en la vista de frente y en la vista lateral se hacen otro tipo de cortes y señalamos las zonas de los fulcros, es decir, las zonas de mayor angulación, para poder hacer las osteotomías y que nuestro hueso quede lo más alineado posible. Esta fue la primera imagen de un paciente que yo tuve a mi cargo con osteogénesis imperfecta, en la cual dije, chin, no sabía yo ni en la que me metía, porque aparentemente el hueso es tubular, pero como lo decía el doctor Ramiro Cuevas, estos huesos son anchos, viéndolos de frente, pero si uno los viera ya de costado, son tan finos como un cuchillo. Entonces, si no tenemos una adecuada planeación, si no tenemos la visión de integrar a cuanto especialista sea necesario en la atención de nuestros pacientes, el fracaso en muchos de los ámbitos va a ser notorio. La idea principal del tratamiento médico, quirúrgico y de rehabilitación es regresar a las actividades lo más cercano que se pueda a la normalidad o a la normalidad para cada uno de nuestros niñitos, ¿sí? Es imposible a un niño tenerle una burbuja de cristal porque él aprende a base de error acierto, de estar de travieso. Y lo más frustrante para la mayoría de mis niños con osteogénesis imperfecta es la dependencia de silla de ruedas o la dependencia de algún aparato para auxiliarse en su marcha. En el Hospital Infantil de México, la clínica de osteogénesis imperfecta como tal se fundó en el 2008 y en el 2008 tuvimos la oportunidad de colocar el primer clavo telescopado a nivel institucional, ¿sí? En la Ciudad de México. Y este fue nuestro pacientito. Y ese fue el resultado de la osteotomía para ese tiempo. De 2008 a la fecha, tenemos un censo de 46 pacientes con diagnóstico de osteogénesis imperfecta, más los que se encuentran en estudio. Toda esta información la tienen en Angelitos de Cristal y estamos por actualizar el censo. Todos los pacientes, una vez que son censados y que son diagnosticados por el servicio de genética, se envían a Angelitos de Cristal y la parte medular que yo creo que nos compete más el día de hoy es la aplicación de los medicamentos, de los bifosfonatos. Se hace 2 veces al año y nosotros tratamos de mandar a nuestros pacientes con todos los estudios posibles. La doctora Bremer estuvo un tiempo con nosotros en el hospital y se dio la tarea de dejarnos ya encarrerados en cuanto a las densitometrías, en cuanto a todos los tipos de estudios que se requieren, y seguimos los protocolos que nos dejó ya marcados para que nuestros pacientes, una vez que lleguen al hospital donde se les va a administrar, tengan todos los estudios necesarios y así un buen control de todas las funciones vitales de nuestros niños. Me fui al revés y con esta diapositiva termino mi presentación y quedo a sus indicaciones para las preguntas. Ay, gracias, doctor. Muy claro y muy interesante ir de atrás para adelante. Tenemos algunas preguntas, si le parece, pudiéramos irlas contestando para después continuar con el tema de medicamento. Claro. Las voy aquí leyendo en cómo se fueron presentando en el chat. Bueno, tenemos saludos desde Argentina, muchas gracias. ¿Los pacientes con osteogénesis imperfecta pueden realizar ballet? De preferencia, no, y va a depender del tipo de osteogénesis imperfecta. ¿Sí? Si son pacientes con una osteogénesis imperfecta severa, muy fácilmente se van a fracturar. Ahora, creo que la actividad de ballet la tenemos que modificar nosotros hacia las necesidades del paciente. Entonces, irlos introduciendo de a poquito. Por ahí algún micrófono que estaba. Sí, doctor. Yo creo que tendríamos que acoplar el ballet a los niños con osteogénesis imperfecta o a las niñas con osteogénesis imperfecta y no los niños con osteogénesis imperfecta al ballet. El ballet en el estricto sentido de la palabra es muy demandante. La doctora Bremer nos puede dar testimonio de esto. Yo siempre les digo a mis papás que mis niños pueden practicar lo que ellos gusten bajo supervisión y conscientes de los riesgos que esto puede conllevar mediante un tropiezo, una caída, un mal paso, pero sí los podemos integrar. Perfecto, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿la osteogénesis imperfecta es una mala calidad de colágeno o pobre cantidad o las dos? No, es una pobre calidad el colágeno. Tenemos colágeno, pero es de mala calidad. Perfecto. ¿A qué se debe que hermanos tengan diferentes tipos de OI? Tengo 3 bebés, de los cuales 2 son tipo 1 y el tercero es tipo 3.
Si no le incomoda, yo creo que esa pregunta nos la podría responder mejor la doctora Bremer. Tiene más experiencia en esa parte. Eh, Sí, está por aquí la doctora Bremer, o la dejamos para el... Ahorita que, hola a todos. Ahorita que haga mi explicación, si quieres explicamos por qué no deben de tomar colágeno hidrolizado, por qué dicen que pobre cantidad, bueno, colágeno de mala calidad o pobre cantidad, sí son las dos, pero ahorita vamos a explicar por qué. Y ahorita vamos a explicar por qué unos tienen un tipo y otros tienen otro tipo, porque se da mucho en las mutaciones. Perfecto. El colágeno hidrolizado, bueno, ya lo respondió. Preguntan que si todos los clavos telescópicos se deben de retirar. Si el clavo está bien colocado, si crece con el paciente y la relación hembra-macho no se fatiga, no se pasa de su nivel, el clavo se puede quedar. Perfecto. Otra pregunta de Adriana, dice, mi hijo tuvo una fractura de fémur hace 1 año y medio, ahora tiene 3 años, ¿con el tiempo puede tener un acortamiento? Pero si la fractura se alineó, puede que tenga acortamiento, pero de la sana. Mencionaba el doctor Ramiro Cuevas que se da ese fenómeno de hipercrecimiento en las partes fracturadas. Entonces, Ok. si es una fractura única, difícilmente va a tener acortamiento de esa extremidad. Si son múltiples fracturas, las múltiples fracturas van a ir deformando la extremidad y sí le va a condicionar algún acortamiento. Perfecto. La siguiente de Diana Ríos tiene que ver con los efectos secundarios del zoledronato, entonces esto se lo dejamos ahorita para la exposición de la doctora Alelí, porque es sobre ese tema. Igual la segunda, que si el tipo más leve favorece el bifosfonato, igual ahorita en la exposición de la doctora Alelí lo podemos ver. Y me parece que, bueno, la siguiente tiene que ver con la actividad física. Dice, pacientes con osteogénesis tipo 1 pueden realizar actividad física como gimnasio. La actividad del gimnasio en niños, gimnasio como tal, entendiendo yo levantamiento de pesos, no. Ahí sucede otra cosa con el disco de A crecimiento. alguien le pasa igual que a mí, no logro escuchar. ¿Perdón? El audio está de lo más bajo y no logro escuchar. No lo entiendo, pero bueno, le decía yo que... Más aún. Le decía yo que el gimnasio como tal, yo lo entiendo, trabajo de pesas, es una carga muy pesada, sobre todo como es anaeróbico, puede lastimar el disco de crecimiento y tener alteraciones en el desarrollo de los niños. Si a esto le agregamos que los pacientes con osteogénesis imperfecta son ya de talla baja, puede haber daño y que crezcan un poquito menos. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Pues me parece que ya las siguientes preguntas, bueno, las que comenté tenían que ver con el tema de bifosfonatos. Entonces podemos pasar a la exposición de la doctora Lely, que es sobre el tratamiento con bifosfonatos y seguramente muchas de las dudas van a estar ahí aclaradas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto, Aleli. Ok, y es una pantalla en negro porque todos estamos así en el tema de osteogénesis imperfecta. Claro que no. Nosotros Y, no. y bueno, ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? Quiero enseñarles algunas cosas del hueso. Como ustedes saben, o ustedes saben mejor que yo, el hueso tiene 2 partes, una parte cortical y una parte medular. La parte medular, vamos a empezar a dibujar.
La parte cortical es esta parte, que es la parte de afuera, que es la parte más fuerte, que es la parte más dura, y la parte medular es la parte que está abajo, ¿no? O adentro, que tiene muchas trabéculas. Nos vamos a situar ahorita en esas trabéculas. Estas trabéculas son importantes para nosotros porque nos van a dar fuerza y nos van a dar muchísimas cosas. Entonces, vamos a centrarnos en las trabéculas y acuérdense que la trabécula que está en el hueso tiene mucho intercambio de mineral, tiene intercambio de calcio y tiene intercambio de fosfato. Ajá, todo eso intercambia el hueso. ¿Para qué sirven los huesos? Aparte de para hacernos caminar, para darnos estructura y para darnos función, para guardar calcio. ¿El calcio para qué es importante? Pues para todo lo demás, para hacer latir el corazón, para movimiento del músculo y todas esas cosas importantes que nos hacen estar vivos. Entonces, por eso el hueso y el músculo son como uno mismo. Vamos a ver que adentro de todo este hueso, de la parte cortical, que es esta fuerte, y de la parte de la esponjosa, que es la parte, acuérdense que tenemos un canal, que es donde ponemos el clavo telescópico, tenemos unas células, ajá, y entonces ahí quería llegar porque ahí va a llegar el medicamento. Fíjense que adentro de esa médula tenemos un lugar que trabaja 24 horas, 7 días a la semana, mejor que un Oxxo, y entonces está creando todo el tiempo hueso. Pero ¿cómo lo crea? Tenemos varios tipos de células en el hueso y quiero explicarles muy bien esto porque aquí viene lo de los medicamentos. Tenemos unas células que son como tipo redonditas, ajá, que se llaman osteoblastos. Yo les pongo OB, pero realmente se llaman osteoblastos. ¿Qué hace el osteoblasto? Este osteoblasto es el que realmente me importa porque el que está mutado en la osteogénesis imperfecta. Como alguien preguntó, bueno, ¿qué pasa en la osteogénesis imperfecta? Tenemos menos cantidad de colágeno, tenemos más cantidad de colágeno, ¿está mal? No sé si ustedes se acuerdan de biología de la primaria, en donde decían que aquí adentro del núcleo del osteoblasto, una cosa que se llama DNA. El DNA es nuestro código genético e importa muchísimo. Entonces, con muchos estudios que a veces ese DNA está mutado. Por eso el doctor Ramiro les explicaba, bueno, hay al momento 6 tipos de osteogénesis imperfecta, pero cuando yo hago el estudio genético, hay 42 tipos de osteogénesis imperfecta más 150 mutaciones de colágeno tipo 1. Y eso sí es cierto. Entonces, el DNA es lo que contiene ese cromosoma 7 y ese cromosoma 17. Hay veces que el DNA está mutado y tiene como un semáforo que dice stop o que dice rojo. Y entonces estamos haciendo la molécula de colágeno y entonces de repente llega a un alto y dice stop. Entonces hay osteoblastos que secretan al 50% la colágena tipo 2, que es la que está en el hueso. Hay otras mutaciones que en lugar de tener un stop, tienen como unas formas raras y en lugar de hacer la colágena al 50%, hacen una colágena como rara, como si fuera un festón o como si fuera un rizo. Ajá. Entonces, ese es otro tipo de osteogénesis imperfecta. Por eso decíamos, bueno, hay veces que la mutación puede saltar del lugar de DNA al lugar de DNA. ¿De qué depende? Ciertamente de la suerte. No tenemos nadie que nos diga, va a saltar a la derecha, va a saltar a la izquierda, va a ser un stop, va a ser una molécula festón. No hay nadie que nos diga eso.
Lo que sí sabemos es que por eso hay tantos tipos y por eso la osteogénesis imperfecta tiene tantas formas clínicas. Ajá. Y como ustedes lo dicen, entre sus hijos hay hijos que tienen, a lo mejor son un poco más altos y no se han fracturado tanto, y tienen hijos que tienen muchísimas más fracturas y son más bajos, y tienen hijos que nada más se han fracturado un lado de la pierna, y tienen hijos que se han fracturado solo otro lado de la pierna. Entonces es por eso, porque muchas veces la mutación del DNA es saltatoria. Ajá. Entonces, por eso uno puede tener diferentes tipos de osteogénesis imperfecta en su familia. Y yo les he dicho mucho a mis compañeros, no importa el tipo de osteogénesis imperfecta que tengas, más o menos todo el tipo de osteogénesis imperfecta se va a tratar igual. Pero bueno, vamos a seguir ahorita con el colágeno. Alguien preguntaba, entonces, si es un problema de colágeno, pues yo puedo tomar colágeno hidrolizado y entonces ya se me quita la osteogénesis imperfecta. Ojalá fuera tan sencillo y nos ahorraríamos todo esto, pero no, desgraciadamente no. Cuando uno toma colágeno hidrolizado, está pasando por la pancita que tiene ácido clorhídrico y entonces el colágeno se queda en la popó y se va literalmente a la taza del baño. Entonces, por favor, no tomen colágeno hidrolizado, nada más está sirviendo para que gasten cosas. Ajá. Acuérdense que las dietas deben de ser, las dietas de niños o de pacientes con osteogénesis imperfecta deben de ser altas en calcio y altas en proteína porque es lo que necesitamos. Recuerden que la colágena o el colágeno es una proteína. Entonces, si nosotros comemos adecuadamente, vamos a tener con qué formar proteína. Y si nosotros comemos no adecuadamente, quiero decir papas sabritas, coca, charritos, paletas, helados y todo eso que nos encanta y que sabe bien rico, pues la colágena ni siquiera va a tener con qué funcionar. Y a eso se le llama o se empieza a llamar desnutrición. Entonces es por eso que una alimentación adecuada es muy importante en todos y más en pacientes con osteogénesis imperfecta. Entonces ahí creo que ya contesté las dos preguntas que teníamos pendiente. Pero vamos a lo que nos truje, que son el medicamento. Bueno, acuérdense que estamos en el hueso, estamos en las trabéculas, que las trabéculas tienen mucho intercambio de mineral, calcio, ajá, es lo que está en el hueso. Y entonces tenemos que nuestro osteoblasto, que es esta célula así cuadradita, está mutada, ajá. Entonces, como está mutada, a lo mejor no está funcionando bien o algo está pasando con el osteoblasto que está creando una molécula de colágeno como festón o como chino. Cuando nosotros tenemos estas moléculas de colágeno como festón y como chino, en lugar de tener un hueso derechito, esta es una cadera, aunque no lo crean, va a decir, ay, la doctora Bremer. Ajá. En lugar de tener un hueso derechito como esto, vamos a tener esos huesos como en uso. ¿Por qué? Porque no tenemos resistencia y este colágeno que está en forma de chino me va a dar este tipo de hueso. Pero bueno, eso es la enfermedad de osteogénesis imperfecta. Nuestra maquinaria del osteoblasto está mutada. Y es lo que yo les decía, puedes tener colágeno al 50% o puedes tener colágeno al 100%, pero toda mi colágena va a estar mutada y va a estar de esta manera, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de otras células que nos van a importar mucho. Se llaman osteoclastos. Fíjense que los osteoclastos sirven para comer hueso o en medicina se dice resorber hueso. Entonces, ¿qué es una resorción ósea o qué se come el hueso? Pues se come todo lo que ya no sirve, se come todo lo que se tiene que comer, lo que está fracturado, lo que no va ahí. Recuerden que el hueso trabaja 24/7, entonces el hueso se desgasta y hay que cambiarlo. Más o menos en el esqueleto del niño, el hueso se cambia una vez al año y ya cuando uno está grande,
así como los papás o como yo no, no es cierto, como yo, a lo mejor lo cambia el esqueleto cada 5 años. Y ya cuando uno es mucho, mucho más grande, ajá, como nuestros abuelitos, el esqueleto va cambiando cada 10 años. Entonces estos osteoclastos se van volviendo como flojitos. Estos osteoclastos que se van a comer el hueso, van a tener, vamos a tener que cuando nosotros ponemos el medicamento que se llama bifosfonato, acuérdense que el bifosfonato se inyecta, acuérdense que hay bifosfonatos tomados y bifosfonatos aplicados o inyectados, ahorita hablamos de eso. Bueno, tenemos el osteoclasto que va a estar aquí en la trabécula y entonces vamos a tener nuestras moléculas de bifosfonato, el que ustedes tomen y el que más les guste, si les toca ácido soledrónico, sinopamidronato, alendronato, el que ustedes quieran. Entonces, esta célula que se llama osteoclasto se come a estas moléculas de ácido soledrónico o de bifosfonato y entonces el osteoclasto explota, se muere. Y entonces nosotros nos vamos a quedar sin esas células que se van a comer el hueso y tenemos puras células formadoras de hueso. Nosotros hemos visto que mientras más tiempo nosotros estemos dando bifosfonato, se va quedando así como capitas. Entonces tenemos otra capita. Aquí fue la aplicación del 2008, ¿no? Y entonces aquí tenemos la aplicación del 2009. Y entonces luego tenemos la aplicación del 2010. Y luego tenemos la aplicación del 2011. Y entonces se van quedando como capitas. Con la suerte de que si nuestro osteoclasto se come esta capita, llega hasta acá abajo, se come esta capita, explota y ya no existe este osteoclasto y se va formando o vamos teniendo otro osteoclasto que se va comiendo esta otra capita, ajá, y igual explota y se van creando más osteoclastos que se van a comer ahora esta capita y entonces también van a explotar. Entonces, ese es cómo funciona el medicamento. Ajá. El medicamento es un medicamento citotóxico contra los osteoclastos, o sea, mata osteoclastos. ¿Qué tanto dura el medicamento en el hueso? Hemos visto que más o menos 10 años. Y ahora fíjense, tenemos una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que el medicamento va a ayudar a que nuestros familiares o nuestros pacientes con osteogénesis imperfecta no tengan muchas fracturas. ¿Por qué? Porque al momento de que esta célula osteoclasto, vamos a ponerle nombre porque si no se nos va a olvidar, ¿verdad? OC u osteoclasto, como ustedes quieran decirles, al momento que la célula osteoclasto va comiendo más cosas y se va muriendo, el osteoblasto no funciona mejor, el osteoblasto nunca va a funcionar mejor, pero sí va a empezar a tener, pues, nada más va a estar solo y va a estar empezando a tener mucha más actividad de secretar o de aventar colágeno. Entonces nuestro hueso se va a hacer un poco más fuerte. Un poco más fuerte no quiere decir que sea súper fuerte como Superman. No, eso no va a pasar nunca. Pero estamos viendo que entre más años estemos aplicándonos el medicamento, ese hueso se va a hacer sumamente fuerte, más fuerte y más fuerte y más fuerte y va a llegar a dejar de ser flexible, porque acuérdense que todos nuestros huesos son flexibles y eso nos hace que saltemos y que no tengamos problema, o que nos abracen y que no tengamos problema. Ajá. Van a dejar de ser flexibles y se van a volver sumamente rígidos, tan rígidos que se van a poder fracturar. Y entonces tampoco podemos estar tomando el medicamento por muchos, muchos años.
eso es lo malo del medicamento. A nosotros nos los habían pintado como una panacea de que, bueno, a mi hijo se le va a quitar las fracturas y no va a volver a tener ninguna fractura, pero tenemos ese problemita que si estamos poniendo medicamento por mucho tiempo, vamos a tener fracturas, en fracturas que no queremos o fracturas atípicas. Por eso algunos pacientes hemos pausado el medicamento porque hemos visto que ya tienen muchos años o que ya tienen una fracturilla por ahí o esas cosas. Entonces, cuando yo estoy poniendo este medicamento, ay, perdón. Cuando yo estoy poniendo este medicamento, necesito saber que todos mis niveles están bien. Por eso le estamos pidiendo niveles. ¿Qué niveles? Necesito saber si la vitamina D está bien. ¿Qué hace la vitamina D? Fíjense que la vitamina D es como una carreta. Es como un Uber. Ese Uber va a llevar el calcio. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí. El calcio de la pancita al hueso. Si yo no tengo vitamina D, ¿quién va a llevar el calcio al hueso? Nadie. Entonces, acuérdense, esto funciona de la siguiente manera. Tenemos el osteoblasto que está formando, el osteoblasto lo teníamos de verde, ¿verdad? Teníamos el osteoblasto que está secretando colágena. Acuérdense que nuestra colágena está mutada. Y tenemos, es como una malla, acuérdense como el de las construcciones, que primero tenemos una malla de colágeno y luego vamos a empezar a poner calcio. Todo esto es lo que hace que el hueso esté fuerte. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, calcio o no tenemos una colágena adecuada, nuestro hueso no va a estar suficientemente fuerte. Entonces, es por eso que la vitamina D funciona para que de la pancita, porque en la pancita se recoge toda la vitamina D de todo lo que comemos o del suplemento que tomamos, lo vaya a llevar al hueso. Si no tenemos esta vitamina D, pues el calcio nunca va a poder llegar al hueso. Yo les digo, es como el Uber. Si vas a una fiesta y todo el mundo va a la misma fiesta, y quieres tomar un Uber y no hay Uber, pues no vas a poder llegar a la fiesta. Entonces, es como el calcio va a llegar al hueso. Tiene que llegar a la fiesta con un Uber y el Uber es la vitamina D. Entonces, si yo no tengo adecuado nivel de vitamina D, si yo no como adecuadamente calcio, no estamos hablando de suplementos de calcio, estamos hablando de yogur, leche, queso, almendras, esas cosas que saben bien ricas y que casi no nos gustan, no voy a tener una buena alimentación y no voy a poder tener un hueso sano. Aparte de que yo no tengo un hueso sano porque tengo una colágena mutada, le estoy ayudando comiendo papas sabritas, comiendo papas a la francesa, etc., etc. Entonces, yo les he insistido muchas veces en que sus hijos deben de comer lo más adecuado posible para que le ayudemos un poco más al hueso. Entonces, necesitamos la vitamina D y un nivel óptimo de vitamina D para que el medicamento no se nos desperdicie. Porque aunque yo les ponga el medicamento, si yo no tengo la suficiente vitamina D que lleva el calcio de la pancita al hueso, pues de nada sirve que yo esté parando a todos los osteoclastos si no tengo lo demás, que es el calcio. Entonces, por eso necesitamos ver que la vitamina D esté presente y es por eso que se las pedimos. También es por eso que les pedimos a veces las placas de sus huesos largos, porque recuerden que estas fracturas que se presentan cuando tenemos mucho tiempo
aplicándonos bifosfonatos, se presentan como una pequeña rayita insignificante en el hueso. Entonces tenemos este hueso y de repente empieza así como a bombarse poquito. Ajá. Creo que ni siquiera se ve. A bombarse poquito. Ajá, a bombarse de un lado y a bombarse del otro. Y es un pequeño abombamiento que a lo mejor tiene ahí una fracturilla. Ajá. Entonces, esta patología que se conocen como fracturas atípicas no deben de estar presentes. Entonces, por eso a algunos de ustedes les hemos suspendido el medicamento. El medicamento se debe de poner ¿cuándo? Ajá. Esa es como nuestra pregunta y eso es por lo que todo mundo está aquí. Más o menos estamos diciendo que si tú tienes más de 3 fracturas al año, ahí hay que poner el medicamento. Por allá había una pregunta que decía, si mi hijo tiene osteogénesis imperfecta tipo 1, ¿tengo que ponerle bifosfonato? Depende. Ajá. ¿De qué va a depender? De cuántas veces se haya fracturado y si se ha fracturado más de 2 o 3 veces, de la densitometría. Ajá. La densitometría nos mide cuánto calcio hay en un centímetro cúbico de hueso. Hagan de cuenta que el hueso lo cortan en 1000 pedacitos, en 1000 cuadritos de eso, y entonces nos está midiendo cuántas moléculas de calcio o cuánto mineral óseo, así lo dice, hay en ese centímetro cúbico. Si nosotros debemos de tener de la mitad para arriba, ajá, y eso es lo normal. Si nos empieza a decir que tenemos -1, -2, -3, eso no es normal. Y ahí hay que poner el bifosfonato. Entonces, quedamos más de 3 fracturas al año y una densidad mineral ósea por abajo de -2, ahí hay que poner el bifosfonato. Hay algunos niños que no les pongo bifosfonato. ¿Por qué? Porque no se han fracturado. Ellos tienen osteogénesis imperfecta tipo 1, tienen escleras azules, tienen cara triangular, así como lo dijo el doctor Ramiro. Pero nada más se han fracturado 2 veces en su vida. 2 veces en su vida y el niño tiene 6 años. Ajá. Entonces, como ya vimos que el medicamento tiene un periodo de vida largo, me estoy esperando. Me espero un poco a ver cómo va creciendo mi paciente, a ver todo eso, ¿para qué? Para que no le ponga el medicamento hasta que sea necesario. Y ahí viene porque les pido las placas de columna. Las placas, acuérdense que la columna nos sirve para sostenernos, para caminar, para estar derechos. Pues fíjense que la columna tiene, yo creo que sí lo han visto, espero que hayan comido espinazo. Es un cuadro que tiene una cortical muy fuerte y tiene adentro un hueso esponjoso. Ajá. Y todo el hueso es casi de esponjosa. Ajá. Entonces, con la suerte de que si yo no tengo un adecuado metabolismo óseo, o sea, tengo osteogénesis imperfecta u otra de las enfermedades de metabolismo óseo, este cuadro, esta columna, se me va a ir fracturando y entonces se van a ir a empezar. Yo creo que ustedes están muy jóvenes. Se me van a ver como logos de escribe, ajá, se me van a ir fracturando. Entonces, si yo de repente encuentro las fracturas de columna, ni lo pienso, los empiezo a llevar a medicamento. Hay columnas que parece que nada más son triangulitos. ¿Por qué? Porque toda esta parte está fracturada. Esta parte no existe y solo está fracturado y entonces está todo comprimido. Si yo de repente
me dicen, no, doctora, mi hijo nada más ha tenido 2 fracturas en 20 años, ¿no? No es cierto, es una exageración. Ha tenido 2 fracturas y tiene 6 años y nunca más ha tenido fracturas, pero le mando a tomar la lateral de columna y en la lateral de columna veo que tenemos estas fracturas de columna, ni lo juego, mejor lo llevo a medicamento. Ajá. Entonces, por eso le digo, depende de qué tanto esté la densitometría, depende de la lateral de columna, si necesita medicamento o no necesita medicamento. La mayoría de los pacientes, cuando yo los veo, ya tienen fracturas de columna, entonces, bueno, ya ni digo nada, mejor tomamos la vitamina D y los mandamos a medicamento. ¿Cuándo hay que suspender el medicamento? Esa es otra pregunta importante. Recuerden que yo les dije que el medicamento se queda en el hueso aproximadamente 10 años. Entonces, para hacer una limpieza de ese hueso, una limpieza del medicamento, yo tengo que suspender el medicamento más o menos cada 5 años. Ajá. Entonces, cada 3 años. Entonces, el ácido zoledrónico no se puede dar más de 3 años, desgraciadamente, y tengo que pausarlo. Ajá. Tengo que pausarlo por lo menos año, año y medio, y dentro de ese año y medio voy siguiendo a los pacientes y les pregunto, bueno, ¿cuántas fracturas has tenido? ¿Cómo va la densitometría? Si vemos que todo está bien, nos seguimos pausando el medicamento. Si vemos que empieza con una fractura o que empieza con algo raro o con la densitometría que empieza a bajar, ni lo dudo, le pongo el medicamento. ¿Cuántas densitometrías hay que tomar? Cada 6 meses no sirve de nada. Recuerden que el hueso se regenera cada año, entonces por eso les estamos pidiendo la densitometría cada año, pero hágansela porque es muy importante. Así nosotros tenemos metas en el tratamiento. ¿Qué es una meta en el tratamiento? Es como hacia en dónde estoy y hacia dónde voy a llegar. Si yo no tengo la densitometría, porque muchos de ustedes se les hace muy lejos ir al Hospital Infantil de México al densitómetro, si yo no tengo esa medida, yo no voy a saber hacia dónde tengo que llegar y hacia dónde tengo que dirigir mi tratamiento. Recuerden que el medicamento me va a servir, 1, para no tener muchas fracturas y para empezar a crecer un poco más. ¿Por qué? Porque me dejo de fracturar y entonces ese calcio se me va a ir a lugares para que yo empiece a crecer. Entonces, por eso necesitamos la densitometría. Ajá. Necesitamos ver cómo están subiendo de estatura, cómo están subiendo de peso, cómo su mineral óseo está subiendo, ajá, para que yo vea las metas de mi tratamiento y para que yo pueda suspender el medicamento en el tiempo adecuado antes de que ustedes puedan tener una fractura atípica. Entonces, por eso es importante que ustedes cumplan con todo el protocolo. No me acuerdo qué más preguntas nos habían hecho, Cris. Sí, si quieres, checamos aquí en me voy a ir un poquito arriba. Dame un segundo. Como Bueno, tengo esta grande, ¿no veo? Esta no tiene que ver con el medicamento, pero bueno, si la puedes contestar, dice que por qué les da a los pacientes con osteogénesis imperfecta hormona del crecimiento, se les da. Hay algunos endocrinos pediatras que a los niños les dan esa terapia combinada. Hablan conmigo y entonces me dicen, oye, hay que darle bifosfonato y hormona de crecimiento para aumentar un poco más su estatura. Recordemos que el mundo está hecho para pacientes, bueno, para personas que miden arriba de 1,50. Entonces, si vemos que hay pacientes con osteogénesis imperfecta tipo 1 que están casi al final del crecimiento y que están en el 1,25 o 1,30, conviene darles un poquito de hormona de crecimiento o un poquito más abajo de edad. También para hacerlos crecer más que nada de la columna
y de miembros pélvicos para que alcancen esa estatura baja óptima. Ajá. Recuerden que los WCs, ustedes lo saben más que yo, están diseñados de una manera y, por ejemplo, una persona de 1,30 a lo mejor tiene problemas para acceder a ese baño, ¿no? Entonces, para eso se pone la hormona de crecimiento. Hay indicaciones, no es en todos los pacientes. ¿Por qué? Porque tienen que revisarles niveles de vitamina D, cómo están sus hormonas, cómo están las hormonas femeninas de la menstruación y eso. Y si está indicado, deben de ponérselo y eso lo indica el endocrino pediatra. Por eso el doctor Miranda decía que el tratamiento de osteogénesis imperfecta debe de estar con todos, tiene que tener un tratamiento exactamente de muchos especialistas, ajá. El endocrino pediatra, el genetista, el rehabilitador, la dentista, el oftalmo, el otorrino, todos deben de ver osteogénesis imperfecta. Perfecto, gracias. Tenemos una pregunta de Camila Reyes. Dice, ¿es cierto que los bifosfonatos pueden causar necrosis del hueso? Necrosis de la mandíbula sí, pero solo en pacientes que tienen cáncer. En pacientes que tienen cáncer se usa estos medicamentos, estos bifosfonatos, porque, bueno, los medicamentos para el cáncer lo que hacen es que disminuyen la densidad mineral ósea. Entonces esos pacientes se fracturan. Entonces, por eso les dan bifosfonatos. Y hay algunos pacientes que tienen una necrosis de mandíbula, pero solo en pacientes con cáncer y que les dan mucho bifosfonato. Entonces, no se preocupen, por ahí no va la cosa. Perfecto. Tenemos una pregunta de Saori. ¿La curvatura leve de alguna extremidad se puede corregir sin operación quirúrgica? No, aunque yo le ponga órtesis y le ponga cosas raras, no. Tienen que, como lo dijo el doctor Miranda, más vale una cirugía a tiempo que una fractura después. Entonces, convendría que hablara con su médico para ver si la pueden operar y le pueden poner un clavo telescopado. Y tiene que ver qué tanto de curvatura tiene. Si tiene una curvatura del 50% o de mucho, si el hueso está así, yo creo que sí. Ajá. Si el hueso está así, tal vez ahí lo dejamos un ratito a que Saori crezca y luego ya se mandaría. Pero que el hueso solito, no, el hueso de los niños es mágico, pero no tan mágico. Gracias. Una pregunta de Ale. ¿Cada cuándo es recomendable aplicar el bifosfonato? Bueno, ya nos comentaste, ¿no? Más o menos cada 6 meses. Si tienes la densidad mineral ósea muy baja, si te estás fracturando muy frecuentemente, lo dejamos cada 6 meses. Si no has tenido una fractura, si ya estás en tus 2 años, a lo mejor se lo podemos poner cada año. Si eres tipo 1, te lo podríamos poner cada año. Ajá. En los adultos se pone cada año, en osteoporosis leve, y en osteoporosis un poco más severa o que tengamos que subir más, que tengamos que matar más osteoclastos, se pone cada 6 meses. Entonces, puede ser ese del año o puede ser cada 6 meses. Nosotros recomendamos que los niños se pongan dosis muy bajitas, entonces por eso se lo ponemos primero cada 6, bueno, una dosis a los 6 meses y la otra dosis a los 6 meses. Hay niños que con esa primera dosis de los 6 meses no se fracturan. Entonces, los dejamos así para tampoco embarrarles tanto medicamento. Ustedes ya vieron que el medicamento no se puede dar como dulce. Entonces, es importante que cuando ustedes manden la información con Diego, que luego Diego les pide, por favor díganos cuántas fracturas han tenido en el último año. Eso es muy importante porque así nosotros nos damos un parámetro. Ajá. Juramos que ya vamos a tener expedientes de todos ustedes, pero ya saben que luego la tecnología cuesta mucho trabajo. Sí, exacto. Una pregunta de Carmen. Entendí en una imagen que nos mostraron que se puede dar de alta a un paciente con OI a cierta edad. Pregunta por qué Diego, su hijo, está por llegar a los 18 años de edad y ha tenido mucha mejoría en general.
Desgraciadamente, acuérdense que cuando uno vive con osteogénesis imperfecta, la osteogénesis imperfecta es de toda la vida porque es una mutación genética. El doctor Miranda los da de alta porque acuérdense que él está en un hospital pediátrico y nadie puede ver a ningún niño en un hospital pediátrico que tenga más de 18 años, ¿sí? Por eso el doctor Miranda lo dio de alta porque ya tiene 18 años y en el Hospital Infantil de México está prohibido ver niños mayores de 18 años. Entonces, no es que los den de alta, los da de alta del hospital para que, por ejemplo, lo vea Ramiro. No, mentira, porque Ramiro también está en una sala pediátrica, pero sí me puede referir a un sí, área de rehabilitación lo, ahí. lo, lo refiere al hospital, por ejemplo, al Nacional de Rehabilitación, al área de adultos, para que lo vean, ¿sí? Tenemos ese problema con los niños de 18 años que, bueno, desgraciadamente nosotros quisiéramos verlos toda la vida y, bueno, pues por las instituciones no se puede. Una pregunta de Elena Sánchez. ¿La aplicación de bifosfonato puede causar algunos riesgos o alteraciones a largo plazo? Es decir, ¿tiene algunos efectos secundarios o reacciones Sí. adversas? La reacción adversa más frecuente que tengo para cuando aplico bifosfonato es que tienen como un síndrome gripal, ajá, que se sienten con fiebre, que tienen moquito, que se sienten como raros o cansados y yo siempre les mando paracetamol. Si la fiebre dura más de 24 a 48 horas, híjole, ahí sí tenemos que ir al pediatra porque muy probablemente tengamos otra cosa. Yo apliqué bifosfonato a una paciente y empezó con fiebre de 38, 39 y que creen que era COVID. Entonces, no era una infección, creo que no era COVID. Bueno, no sé, creo que le hicieron el examen de COVID y no tuvo la prueba de COVID, pero pues tuvo como influenza. Entonces, más de 24 horas con la reacción no debe de ser. Hay que consultar al pediatra. Cuando la primera vez que ponemos medicamento a ciertos niños, Diego y yo ya sabemos, Diego, esta niña va por primera vez, hay que estarla monitorizando, hay que estar viendo si tiene fiebre y eso, y hay que decirle a la mamá que le dé paracetamol y ya se lo calculamos por kilo de peso. Entonces, sí, a corto plazo, o sea, las primeras 24 horas que te ponen el medicamento, puedes tener como dolor muscular, fiebre, un poquito de dolor de ojos, dolor de cabeza. Y a largo plazo puedes tener esas fracturas atípicas que les digo. Por eso, recuerden, ácido zoledrónico debe suspenderse a los 3 años y más o menos se suspende año, año y medio y luego se puede volver a poner. Gracias. Otra pregunta. ¿La aplicación de Someta y de Prolia en adultos de 40 años es recomendable? Ok, juntos no. Recuerden que Prolia es un medicamento que se llama denosumab. Denosumab, vamos al esquema de atrás, es un anticuerpo que no mata al osteoclasto, pero sí como que lo pone a dormir. Ajá. Prolia lo que hace es que el osteoclasto tiene una antenita y entonces lo que hace Prolia es que se mete en esa antenita y entonces pone a dormir el osteoclasto. Ajá. Entonces, Prolia se debe de aplicar forzosamente cada 6 meses. No podemos dejar un día sin Prolia porque estos osteoclastos se despiertan y son mucho más feroces, no es un lobo feroz obviamente, comen mucho más rápido que un osteoclasto normal. Entonces, por eso Prolia debe de aplicarse forzosamente cada 6 meses. Juntos, Prolia y ácido zoledrónico o Someta, así se llama el medicamento, no conviene aplicarlos. Ajá. ¿Por qué? Porque estás haciendo el mismo efecto y puedes tener una fractura atípica mucho antes de lo que corresponde. Ajá. Recuerden, Prolia, que se llama denosumab, no se puede aplicar a menores de 18 años, no está indicado. La FDA no lo ha aprobado porque tiene muchas alteraciones en niños. Entonces, Prolia no se pone a niños. Ácido zoledrónico sí ya nos dejan y por eso lo aplicamos. Gracias.
Una pregunta de Kevin, mi hijo tiene tipo 1, pero tiene solo un riñón. Me dicen que no es candidato para el bifosfonato por el calcio. Su ortopedista recomendó colágeno hidrolizado. ¿Qué ortopedista es? No es que, acuérdense que bifosfonato se secreta por riñón, entonces hay que hacerle el cálculo del bifosfonato calculando la depuración renal para que se le pueda poner. Yo a ese chaparrito lo mandaría al endocrino pediatra con Miguel Ángel Wagner y porfa, Diego, para que lo pueda ver él. Él es endocrino pediatra, entonces hay que hacerle el ajuste por tasa de depuración. ¿Qué es la tasa de depuración? ¿Cuánto está orinando mi riñón para ver el riñón, si el riñón está sano o si está estable? Se le puede poner el bifosfonato y si vemos que el riñón no más no da, colágeno hidrolizado no funciona. Es como si lo tiráramos a la basura. Literalmente lo tiramos a la taza del baño. Entonces, porfa, Diego, Sí, nos que pasamos vaya con... sí, esa referencia directa. Otra pregunta, ¿los bifosfonatos inhiben el crecimiento? No, los bifosfonatos hacen que se dejen de fracturar y entonces los huesos los van haciendo como un poquito más fuertes y eso da oportunidad a que crezcan un poco más. Gracias. ¿Hasta qué edad se puede poner el medicamento? El medicamento se puede poner a todas las edades, pero recuerden que tenemos ese tope de los 3 años. Entonces, hay que poner medicamento 3 años, suspender año y medio o 2 años y luego volver a poner 3 años y luego suspender y así hay que irnos, mi mamá dice campechaneando, no sé si ustedes entienden el término, como mezclando, ajá. Sí. Y si ustedes tienen más de 18 años y si han tenido fracturas, porque nos ha tocado que después de los 15, 16 años, las fracturas ya no son tantas, ya se vuelven muy de vez en cuando. Si las fracturas son muy pocas, a lo mejor hay que descansar de medicamento. Y si uno se sigue fracturando, y depende mucho de la densitometría ósea, y si tiene más de 18 años, a lo mejor convendría irnos un ratito a Prolia. Pero pues, ay, desgraciadamente recuerden que Prolia es caro. Si a ustedes les regalan el Prolia está perfecto, pero recuerden que ácido zoledrónico cuesta como 3,000 pesos y Prolia cuesta como 13. Entonces, 13,000, ¿no? Esa es la diferencia entre uno y otro. Aparte, acuérdense que Prolia no se les puede dar a niños. Claro. Monse y Mari Carmen, bueno, ya también nos respondiste, preguntan del tiempo y los candidatos, ¿no? Que ya lo comentaste con los estudios. Y bueno, ahora el factor de COVID, ¿no? También, si alguien tiene COVID. Otra pregunta, ¿la vitamina D es de por vida? Y siempre y cuando yo les hago a mis niños como estudios cada año para ver cómo están los niveles de vitamina D. Ay, se me olvidó decirles una cosa bien importante. La vitamina D debe de estar acompañada siempre del sol. A la vitamina D se le conoce como vitamina D del sol. Entonces, siempre, siempre, siempre tiene que estar acompañado de media hora del sol. Ajá, para que podamos convertir esa vitamina D inactiva que se llama D4 en vitamina D activa que se llama D3. Entonces, hay que ver cuánto tiene de vitamina D para ver si lo dejamos o lo suspendemos. No me ha tocado ver niños con osteogénesis imperfecta muy arriba, más arriba de 50, no me ha tocado ver. Entonces, yo se lo sigo aplicando. Otra pregunta, ¿pueden tomar suplemento de calcio? No es recomendable. Recuerden que el calcio de las pastillas es sulfato de calcio y tiene muy poca absorción por el intestino. Es por eso que yo prefiero que tomen una buena alimentación. 2 tazas de yogur, 2 tazas de leche, 90 gramos de queso al día sería muy buena idea para empezar a elevar un poco el calcio. Gracias. Almendras también.
Pescado como salmón, esas verduras de Popeye, espinacas, también tienen calcio, pero pues desgraciadamente nuestros niños a veces no comen como padre. Recuerden, Danonino y esas cosas, Yakult, tienen un chorro de azúcar, entonces no hay que darlas. Mejor el yogur griego que tiene poquita azúcar y mucho calcio, y bueno, la leche y el queso. Otra pregunta, ¿los osteoclastos que se mueren por el medicamento favorecen aún más la hipoacusia conductiva? No, no tiene nada que ver. Acuérdense que la hipoacusia conductiva, acuérdense que tenemos unos huesecillos en el oído que se llaman yunque, martillo y estribo, y entonces aunque están como encapsuladitos, se fracturan. Entonces, no hay nada que esté previniendo esa hipoacusia conductiva más que hacer nuestro estudio de nuestra audiometría cada año para ver cómo estamos. Perfecto. Adrián Gutiérrez es sobre la densitometría, se las hacen después de los 6 años. ¿Se pueden hacer antes? También se olvidaba decirme una cosa. El densitómetro del Infantil de México es un densitómetro para niños y tiene parámetros para niños, entonces por eso los mandamos ahí sí, tu densitómetro es te permite tomar más de 6 años, entonces no es un densitómetro de niños, no sé qué están tomando. Y no se vale que tomen pie, mano, radio, codo, hombro, cabeza, no. Ajá. En cadera, no. En niños debe de tomarse cuerpo completo y columna, siempre. Por eso los mandamos al densitómetro del Hospital Infantil de México. Ahí tenemos una unidad de investigación y créanme que la doctora Clark sí sabe qué hacer. Entonces, por eso lo estamos mandando allá. No porque tengamos compadrazgo ni porque somos muy amigos, no. Es porque es un densitómetro adecuado para niños. En el Federico Gómez, ¿verdad? En el Federico Gómez, exactamente. Correcto. La necrosis mandibular, que puede ser consecuencia de aplicación de los bifosfonatos, puede manifestarse en una cirugía para corregir la sinusitis. Recuerden que la necrosis mandibular solo se da en pacientes que han tomado mucho medicamento por cáncer. Ajá. A lo mejor cuando ustedes se encuentran, cuando los operan de la sinusitis y empiezan a ver la maxila, la mandíbula, porque solo se da en la mandíbula. La mandíbula es esta parte de abajo, la que se mueve. A lo mejor lo podríamos ver en la cirugía, pero es muy difícil que cuando nosotros estemos operando la parte de arriba de la maxila nos metamos abajo. Entonces, se ve en una placa y debe de estar, la necrosis mandibular se da en pacientes que han tomado mucho bifosfonato. Por eso, se me olvidó, perdóname, Cris, se me olvidó mencionar que por eso necesitamos que nuestros niños tengan los dientes sanos. Hay niños que tienen unas caries horribles y entonces por eso los estamos mandando al Hospital Infantil Privado con la doctora Karen, que es una buenísima doctora en odontopediatra, y ella les ve todos sus dientitos. Nos preguntan si hay alguna recomendación para preparación como antes de recibir el medicamento. Solo tienen que estar sanos. Ahorita por lo del COVID y porque estamos viajando y todo eso, pues ya saben que avión con cubrebocas, por favor. Yo sé que a lo mejor a veces ya no es indispensable, pero pónganselo porque si llegan al centro de aplicación y tienen fiebre o tienen algo, yo no se los voy a poder poner. Entonces, por lo menos una semana o 2 semanas antes, estarse cuidando de las lluvias, de la fiebre, de la chu, de todo, para que lleguen sumamente sanos. Y muy importante, comiendo bien. Ajá. Hay niños que me llegan comiendo papas sabritas y que comen papas a la francesa a diario, Abner.
pero por favor, hay que darles bien de comer, para que todo esté bien, y la vitamina D es importante. Entonces, háganse sus niveles de 25-hidroxivitamina D, que así se llama el estudio, para que podamos ver si darles más medicamento, menos medicamento. Estoy hablando de la vitamina D. ¿El ácido zoledrónico puede dañar riñones o algún otro órgano? Sí, el ácido zoledrónico va a salir, se va a excretar por riñones. Es por eso que les pedimos su prueba de creatinina para ver que los riñones estén funcionando adecuadamente y podamos ver que se les pueda aplicar bien. Si no, sucede lo mismo que este chaparrito que nada más tenía un riñón, hay que medir tasa de depuración renal y hay que ajustar la dosis. Perfecto. Nos preguntan si es recomendable la vacuna contra COVID para los niños de 12 años en adelante. Sí, la vacuna de COVID es adecuada para todos. Recuerden que solo de 5 años a 12 está probada Pfizer. Es la única que tiene autorización por la FDA. Perfecto. ¿Es normal que en la primera vez, me imagino, de aplicación de medicamento convulsione? No, eso no es normal. A lo mejor puede estar siendo alérgico a ácido zoledrónico y hay que ver qué pasó en esa vez. Ok. Nos comenta Víctor que si se aplica el bifosfonato sin realizar una serie de estudios antes y después del medicamento, ¿hay algún riesgo? Eh, yo, muchos podrían decir que no hay riesgo, pero bueno, sí hay riesgo. Como bifosfonato, imagínense que a lo mejor el riñón de su hijo no funciona bien, y bifosfonato se excreta por riñón. Entonces podemos estar lastimando más el riñón. Imagínense que el nivel del calcio no es el adecuado y entonces bajamos mucho el calcio y entonces tenemos una cosa que se llama hipocalcemia y nos da un paro cardíaco. Entonces, por eso es importante estar haciendo estudios antes de aplicar el medicamento, porque así nosotros estamos previniendo riesgos. Perfecto. Nos preguntan, es referente al Solidenat. ¿Este medicamento está indicado para niños? Tenemos una paciente, esta es pregunta de fisioterapia. Tenemos una paciente de 12 años a quien se lo están indicando. Deja ver qué Si es. no te contactamos directo, Aleli, y te mandamos el dato del medicamento. Solidenat. Esperen, ya casi lo tengo. Creo que es denosumab. No, ácido ibadenoico. Acuérdense que bifosfonato, ibadronato y todo eso hay que ponerlo por kilogramo de peso. Siempre y cuando es ibadronato, hay que ponerlo, es un bifosfonato y hay que ponerlo por kilogramo de peso. Entonces, hay veces que las pastillas no se pueden partir. Hay que ver cuánto le toca por kilogramo de peso, hay que ver cuánto pesa la niña o el paciente. Perfecto. Nos comentan sobre el densitómetro del Hospital de Jesús, que está en la Ciudad de México. Y bueno, aquí ya comentaste, ¿no? Que el que nosotros estamos recomendando es el del Hospital Federico Gómez. Sí, por favor, el Hospital de Jesús, o sea, son bien buena onda, nos quieren mucho, pero no están haciendo las cosas como se deben. Entonces, están tomando columna y cadera que no se debe de tomar en niños. No es porque no se puedan tomar, es porque no nos da ninguna medición real. Y entonces, no sé si ustedes han ido al densitómetro del Hospital de Jesús y les dan densitometrías de menos 5.6, ¿no? Y ustedes salen todos espantados y pues porque le están tomando cadera. Acuérdense que en niños hay que tomar cuerpo completo y columna, siempre. Perfecto. Pacientes nos comentas, tengo 60 años y mi hija 34. Tenemos OI tipo 1. ¿Es recomendable el tratamiento para estas personas? Sí, hay que hacerse la densitometría y hay que ver cuántas fracturas han tenido.
Y por ejemplo, esa paciente de 60 años, tenemos una cosa que se llama osteoporosis en adultos mayores, entonces tendríamos que empezar a verla porque sí, hay que, más que nada usted, señora de 60 años, sí hay que verla. Y la chaparrita de 34, toda una niña como yo, hay que tomar densitometría. Perfecto. ¿Es normal el dolor crónico de articulaciones en OI tipo 1? Muy probablemente el dolor sea porque tenemos alguna dismetría o algo, entonces hay que acudir al ortopedista. Perfecto. Tenemos ya para terminar la presentación de nuestra fisioterapeuta, la fisioterapeuta Daniela Coronado. Nada más es brevemente para platicar de la importancia de la rehabilitación y con esto ya sería el cierre de nuestra sesión. Sí, vamos a iniciar. Yo soy Daniela Coronado, estoy ahorita a cargo del área de fisioterapia. Y bueno, vamos a iniciar con esta breve presentación de rehabilitación. Como mencionó el doctor Cuevas, es importante mejorar la calidad de vida de un paciente y debe ser prioridad durante todo el tratamiento. Hablando de la calidad de vida, pues vamos a hablar de todo lo que engloba esta parte funcional de nuestro paciente. ¿Podemos darle a la siguiente? Ok, vamos a observar a una paciente que voy a utilizar como ejemplo en la siguiente imagen. Vamos a poder ver a una paciente de 12 años de edad en una sesión de rehabilitación tras un cambio de clavo telescópico en tibia derecha. En esta sesión buscamos una movilización activa de rodillas y descarga de peso en los pies. Esto buscando como objetivos mejorar la resistencia ósea, mantener y mejorar la movilidad de las articulaciones, poder aumentar su masa ósea y obtener así fuerza. Si podemos dar la siguiente. De esta manera, como sabemos, los niños que hacen actividad física habitualmente tienen huesos más fuertes de quienes no lo hacen. Anteriormente, la doctora Lely les mostró las trabéculas de un hueso largo. Con el ejercicio, nosotros lo que hacemos es que al generar estrés, estamos estimulando las áreas de crecimiento y toda esta parte de remodelación ósea. ¿Podemos darle a la siguiente? Todos los programas de ejercicio que tengamos o que queramos dirigir hacia nuestros hijos se tienen que adaptar individualmente. Generaron una pregunta donde hablaban de que si el paciente puede practicar ballet. En realidad, todos los programas dirigidos a los pacientes deben de ser de manera individual y estos siempre deben incluir fortalecimiento muscular y la prioridad va a ser en pacientes que tengan manifestaciones clínicas donde tengan mayor problema para la marcha o para caminar. Debemos de evitar fracturas buscando el equilibrio y esto también debe de ir encaminado a obtener la marcha o la caminata. También, bueno, ahí podemos ver una diapositiva en donde tenemos a dos pacientes. Tenemos en la fundación, estamos contando con el servicio de hidroterapia, que consiste en una alberca en donde nuestros pacientes pueden realizar ejercicio físico. Obviamente todo es individualizado y personalizado. Y en la otra tenemos a nuestra paciente que está realizando ejercicio físico en el gimnasio. Ahora, también preguntaron que si nuestros pacientes pueden realizar gimnasio, hablando de un paciente con tipo 1. En realidad no se ha demostrado que la carga de peso o el impacto pueda generar mayor remodelación ósea. Y considerando que nuestros pacientes son frágiles, el ejercicio y el programa de ejercicio siempre va a ir encaminado más que nada a la funcionalidad. Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, como podemos ver en esta diapositiva,
vamos a observar a un paciente que está enferulado y que estamos induciendo a la caminata. Creo que el video es un video y se puede como reproducir. No, no lo puedo reproducir. Bueno, entonces tenemos a nuestro paciente al que estamos induciendo a la marcha o a la caminata, y también tenemos un paciente tipo 1 al cual estamos proporcionando un programa de ejercicios. También en esta rehabilitación buscamos proporcionar medidas de analgesia, control del dolor y poder también monitorear, como mencionaba la doctora Aleli, pues el índice de fracturas anuales, también como su desarrollo motor, y todo esto para favorecer la independencia. Perfecto. Gracias, Dani. Pues nada más era como para cerrar esta sesión y reforzar este tema de la rehabilitación. Y pues sonrían. Sonrían, 1, 2, 3. Listo. Contáctenos de manera personal al correo de Diego, que es asistencial@angelitosdecristal.org. Por favor, ayúdenos con la encuesta. Es muy importante para saber qué les pareció el tema y qué otros temas podemos sondear, y este mismo tema también aclarar sus dudas. Y bueno, los teléfonos de la Fundación también están abiertos y estoy a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Mil gracias, hasta luego. ¿Qué? Gracias, buenas noches.